muy interesante que se llama Enredos Cuánticos. Él ha estado dando algunas pláticas con el grupo autogestivo y bueno, supongo que es una continuación de las charlas, ¿no? Bueno, pues sin más, adelante. Muchas gracias, José. Gracias. Es una continuación, pero no lineal. O sea, no es donde nos quedamos. Entonces, es el disclaimer. Lo que se diga aquí es solamente responsabilidad mía, no de la UNAM, ni del grupo autogestivo, ni nada. Todas las broncas son para mí. Bueno, la charla de hoy, de alguna manera he visto que en muchos lugares, de muchos ámbitos muy distintos, se habla de este fenómeno del enredamiento cuántico. Que sin decirle así, yo creo que la humanidad lleva hablando de eso siglos, o si no milenios, eso de sentir algo, ¿no? Y más, por ejemplo, los gemelos, las mamás con los hijos, según yo, es una manifestación de esto que voy a presentar, yo desde el punto de vista físico-matemático, pero con la idea de que sí tiene manifestaciones culturales, sociológicas, de un espectro mucho más amplio. Entonces, siempre empiezo con una canción o con un poema, ¿no? Pues en esta ocasión es un poemita. Esta grabación va a estar luego disponible, o el PDF si quieren, nada más pongo así tantito, y como tenemos poco tiempo, no voy a parar. Entonces, aquí es como una reflexión de quizá vivimos en un mundo, universo, realidad, o como ustedes le quieran llamar, en el que podemos de una manera objetiva organizar el comportamiento de los sistemas físicos. Esos sistemas físicos pueden ser una pelota, o un carro, un avión, un cohete, el amor de tu vida, la Tierra, el Sol, la galaxia, pero un átomo, un núcleo, no un fotón. O sea, los sistemas físicos son cualquier cosa que podamos describir objetivamente. No necesariamente algo así se imaginan, algo de un laboratorio o lo que sea, pero pues una pelota, el amor de tu vida. Lo malo de eso es que cambia como con los años, ¿no? Unos juguetes. Pero bueno, entonces objetivamente, así matemáticamente, como empezamos a organizar nuestra descripción de los objetos, empieza con Newton, y cuando se decidió, gracias a Halley, el del cometa Halley, a publicar sus Principia Mathematica, y entonces ya por primera vez tuvimos una formulación matemática de cómo se mueven los objetos, con lo que nos enseñaron desde la secundaria, que son las 3 leyes de Newton y la ley de gravitación universal. Ese es Halley. Bueno, el punto es que para describir los sistemas físicos utilizamos diferentes parámetros, como la masa, que es un escalar. Un escalar es un número. El tiempo, que también es un escalar, la masa m, el tiempo t. La posición, que es un vector con la letra r, o sea, ¿dónde están las cosas? La velocidad, que también es un vector, que es el cambio de la posición respecto al tiempo. Eso lo podemos ver en cualquier velocímetro del carro. Dice velocidad en kilómetros por hora, es el cambio de la posición entre el cambio del tiempo. Esta es una velocidad, que es un vector. La aceleración, que también es un vector. Esta es la velocidad de la velocidad. Eso se puede ver si están viendo un coche. Si va a velocidad constante, la aguja no se mueve, pero cuando aceleras, la aguja se mueve, y entonces la velocidad está cambiando, y ese cambio de velocidad es la aceleración, la velocidad de la velocidad. También tenemos el momento, que es la masa por la velocidad. Ese no hay aparatos que lo midan, pero cuando una masa tiene una velocidad, tiene un momento. O sea, siempre que han recibido un golpe, con que se peguen solitos con la pared o con alguien, lo que sea, eso es un momento, es una masa por una velocidad. Por ejemplo, una bala tiene una masa muy chiquita, pero tiene una velocidad como de 2.900 km por hora.
Entonces una bala te mata. Vela despacio y el momento es muy bajo. En cambio un tráiler, aunque vaya a 0.1 kilómetros por hora, como tiene una masa de 40, no sé cuántos, 100,000 kilos, pues también te mata. Ahí la velocidad es chiquita, pero la masa es muy grande. Entonces el momento, que es la masa por la velocidad, es lo que nos damos cuenta, podemos sentir, ¿no? Y la fuerza, pues es el cambio del momento con el tiempo. Esta la ponen en la secundaria como F igual a ma. Pero esto se escribe así, la derivada del momento respecto al tiempo. Entonces aquí es otra vez, digo, bueno, existen diferentes objetos que sin ningún rigor matemático definimos. Los escalares son números de todos los días, o sea, números enteros, y los racionales, o sea, las fracciones, y sus primos fifís, o sea, los irracionales, como la raíz de 2, los números complejos, que es la raíz de -1, ¿no? Entonces son así como, pues, pero son números también, ¿no? Tenemos los vectores, que son objetos que se pueden sumar y restar entre ellos, y se pueden multiplicar por escalares, o sea, por números, pero entre ellos no se pueden multiplicar. Y los tensores, que son objetos vectoriales también, pero se multiplican entre sí, pero de una forma complicadita. Pero estos son regularmente los objetos que utilizamos en física para describir las cosas. Escalares, que son números, vectores, que son objetos más generales que se pueden sumar y restar, y tensores, que son como multiplicación de vectores. Bueno, al final, con estas leyes y estas variables obtenemos un conjunto de datos que organizamos en parejas. Para la posición utilizamos 3 números. Piensen en las coordenadas X, Y, Z, o sea, largo, ancho y altura, y el momento, que también vimos que era un vector, también en 3 dimensiones. Entonces, con esos parámetros, tenemos para un objeto, tenemos que graficarlo en 6 dimensiones, 3 para la posición y 3 para el momento. Pues con esto se forma algo que se llama espacio-fase. En un eje va a ir la posición y en otro eje va a ir el momento, donde podemos pensar y graficar la historia de un objeto en 6 dimensiones, 3 para la posición, 3 para el momento. Esto lo hemos hecho desde hace siglos y nadie pega de brincos, Este es algo en 6 dimensiones y nadie se va a las cosas así, viajes astrales de nada. Pues esto lo hacemos desde por lo menos 3 siglos, tenemos estudiando las cosas en 6 dimensiones. Bueno, entonces cada punto representa un estado del sistema. Como cada punto te dice dónde está y cuál es su momento, pues nos representa toda la información de un objeto, pero en un espacio de 6 dimensiones. Claro, si en vez de tener un objeto tengo n objetos, entonces voy a tener que pensar en un espacio 6n dimensional. O sea, si tengo 3 objetos, 6 por 3, 18, entonces su espacio fase es de 18 dimensiones. Y ese punto representa, aunque sean 1000 objetos, solamente que ahí es 6000 dimensional el espacio fase, pero cada punto en ese espacio me representa la historia de ese sistema de 1000 objetos. Un punto tiene la historia de 1000 objetos y la evolución determinista de ese sistema, ¿no? Pues cada punto de 6 dimensiones contiene toda la información que es posible saber sobre un sistema de objetos. Esto es mecánica clásica. Lo bonito es la cuántica, que ahorita vamos a ver. Este es un ejemplo de cómo se ve el espacio-fase. Esta es una gráfica del espacio-fase del oscilador de Van der Kamp, creo. Pero regularmente las gráficas, esto es solamente cómo se mueve en el tiempo un objeto. Aquí va, bla, 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 y se va moviendo. Pero esta es su gráfica en el espacio-fase. Bueno. Regularmente utilizamos para describir los objetos algo que se llama lagrangiano, que no es otra cosa que la energía total del sistema. Nada más que como lo hizo Lagrange, pues se le pone en honor a él, se llama lagrangiano, ¿no? Sí, bueno, es un apellido, ¿no? Si hubiera sido Ramírez, sería el ramiresiano, ¿no? Aquí la energía total, en verdad, es la energía cinética menos la energía potencial. O se puede hacer con el hamiltoniano. Y aquí la energía es la suma de cinética más potencial. Aunque hayan visto en muchas clases que existen 1000 tipos de energía, nada más hay 2. O es cinética o es potencial. No hay de otras.
Y la posición, pero los podemos generalizar estos conceptos. La posición se van a volver a lo que se llama coordenadas generalizadas, el momento que se va a volver el momento canónico generalizado, y el espacio-fase, donde un eje es el momento y el otro es la posición, se va a volver algo más general matemáticamente, que se llama fibrado cotangente. Y se escribe, la T es de tangente y la estrellita es que es su dual. Entonces en matemáticas, en física tenemos siempre, bueno no siempre, pero dado una estructura matemática tenemos su dual. Y entonces podemos, todo esto que les platiqué, se llama con tecnología de Lagrange, porque Newton, él hizo las leyes, se supone que Lagrange también las hizo al mismo tiempo, pero es mucho más elegante la descripción de Lagrange, y todavía es más elegante la descripción de Hamilton. Entonces aquí vamos a, cuando veamos mecánica cuántica, vamos a utilizar los espacios vectoriales que cuentan con su espacio dual, que les acaba de decir. Entonces vamos a analizar algo que se llama producto interno. Heurísticamente es tomar dos vectores y formar una escala. No existe la multiplicación entre vectores porque tendría que darnos otro vector. Entonces esta no es una buena multiplicación, es simplemente una manera de agarrar dos vectores y sacar un número. Entonces, pero esto se llama producto interno. Y con ese producto interno podemos construir un espacio dual. Entonces piensen que aquí mi espacio vectorial, B, lo pienso como un rectángulo, y entonces su espacio dual es tener el rectángulo pero acostado. O sea, lo que pasó del espacio normal al espacio dual, podemos pensarlo como si el vector fuera este rectángulo, el espacio dual va a ser ese rectángulo pero acostado. O sea, quise hacer así, no meterme así en detalles matemáticos, sino tener como una imagen. Entonces, aquí tengo mi espacio dual, espacio vectorial, obviamente la B es de vectorial, y aquí la B estrella es que siempre el dual lo ponemos con una estrella. Entonces, la realidad en física, y siempre que diga clásico, clásico es que no es cuántico. Entonces, para describir la realidad, utilizamos, dependiendo del problema, lagrangianos o hamiltonianos. Depende qué es más fácil escribir, depende del problema en particular que estamos haciendo, ¿no? El primero, cuando usamos lagrangianos, es un espacio padrísimo que se llama fibrado tangente, y el otro vive en un espacio no menos impresionante que su dual, que se llama fibrado cotangente. Es como el rectángulo parado y el rectángulo acostado, donde vive cada una de las descripciones. Aquí puse a ver, ¿qué? Fibrado tangente. Es un espacio matemático, esto suena muy fancy, pero da igual, sirve. Hecho de dos espacios topológicos. Ahorita que ven el dibujito se entenderá mejor. Pero uno se llama espacio base, que en este caso es el espacio de todos los días, y el otro va a ser la fibra, que es el espacio cotangente. Entonces el punto es que voy a tener dos espacios, uno va a ser el espacio base y arriba, pero arriba es matemáticamente, no crean que es así el cielo, es arriba pero en un mundo matemático. Y ese va a ser el fibrado cotangente. Ahorita con el dibujo se va a entender mejor. Pero es tan real como el primero. Lástima que no tenemos sentidos para verlo. Pero esto debe ser un error de nuestro diseño no inteligente. Si tuviéramos un diseño más inteligente, podríamos sentirlos o verlos. Por eso hice el disclaimer al principio. Entonces, por ejemplo, aquí podemos pensar, este es un fibrado. Aquí mi espacio base va a ser aquí un circulito azul, y en cada punto trazo la tangente. Recuérdense que la tangente es una recta que toca en un punto a la circunferencia. Entonces aquí tengo mi espacio base, que es esta cosa azul, y en cada punto tengo una recta tangente, y aquí están las rectas tangentes, ¿no? Entonces este es un dibujito de un fibrado, donde tengo dos conjuntos de objetos. Ahí lo puse por ahí. Aquí está. Entonces, creo que me faltó una pregunta. Entonces aquí el círculo azul es el espacio base, que es el circuito azul, y el espacio tangente son las rayas rojas. Ahí no creo que haya mucha complicación. Entonces, moraleja, para describir los sistemas físicos necesitamos dos espacios.
uno que podemos ver y tocar, que es el espacio de todos los días, y otro que está arriba de él, pero al mismo tiempo ahí mismo, pero que no podemos ver, pero está ahí. Entonces voy a necesitar un poco de tecnología matemática. Entonces, pero esto cuando lo enseñan, si no mal recuerdo, me lo enseñó mi maestro el Chetos en quinto de primaria. Que es el, no sé qué hice, me fue el principio. Ok, aquí está la. Entonces vamos a, o sea, ingredientes, lo voy a hacer como recetas de cocina, ¿eh? Ingredientes, dos conjuntos, preparación. Dados dos conjuntos A y B, el producto cartesiano lo ponemos A por B, así. Es un nuevo conjunto, pero de parejas ordenadas. Tal que lo voy a escribir así. X va a estar en el conjunto A y Y va a estar en el conjunto B. Entonces tenía dos conjuntos, X en A y Y en B. Por ejemplo, podemos, no sé si, a lo mejor se quedó algo arriba. Sí, se quedó. Exacto. Entonces, ejemplo de primaria, el conjunto A es 1, 2, 3 y el conjunto B es 4, 5. Así, el producto cartesiano A por B es 1 con 4, 1 con 5 y luego 2 con 4, 2 con 5, luego 3 con 4, 3 con 5. Este es mi nuevo conjunto. Tenía dos conjuntos y el producto cartesiano es un nuevo conjunto. Pero este producto no es conmutativo. A por B no es igual a B por A. Aquí está cuánto vale B por A. B por A es 4, 4 con 1, 4 con 2, 4 con 3 y luego 5 con 1, 5 con 2 y 5 con 3. Entonces estos conjuntos no son iguales. A por B no es igual a B por A. Los números sí son conmutativos. 3 por 5 es igual a 5 por 3. Pero aquí el producto cartesiano no es conmutativo. Yo pues quizá un dibujito ayude, lo que no ayude es la iluminación. Aquí están unos puntos, esos puntos que puse, y acá están, aquí está A por B, que están aquí acostados los puntos, y aquí está B por A, donde están parados los puntos. Lástima que no hay contraste para ver los dibujitos. Pero bueno, aquí ¿O puedes delinear? mira, aquí está B por A. Este es B por A. Y A por B, que quedó del lado izquierdo. Pero no alcanza. Aquí está. Aquí está. Y aquí está por B. Entonces, no tienen un punto en común. A por B y B por A no comparten ni un elemento. Y estoy multiplicando las mismas cosas. Aquí tengo A por B y aquí tengo B por A. Entonces, espacios vectoriales. Como los mencioné al principio y los voy a necesitar, un espacio vectorial B es un conjunto cuyos elementos se pueden sumar y restar entre sí. Y solo se puede multiplicar por escalares, o sea, números. O sea, multiplicar por números es estirarlos o encogerlos. Pero no se puede multiplicar entre ellos. O sea, lo que queremos es que cuando se multipliquen no se salgan de su casa se llama espacio vectorial. Entonces, ahí es donde viven. Los escalares viven en otra casa que se llama campo. Entonces, los vectores viven en una casa que se llama espacio vectorial y los números viven en otra casa que se llama campo. Entonces, lo que sigue es, voy a requerir, el final, como se llama la plática, se llama enredamiento cuántico, pero para poder ver estados cuánticos enredados voy a tener que ver cosas que viven en un espacio vectorial tensorial. Entonces por eso quise empezar con los vectores y vamos a pasar después a los tensores. Entonces aquí el ejemplo, como los puntitos de hace rato, aquí vamos a hacer un espacio vectorial en dos dimensiones. Vamos a considerar el espacio vectorial B de parejas A, B, donde A y B son números, esta R es que son números reales. ¿Sí? Entonces, ¿se parece a lo de arriba? Sí, no nos enseñaron, pero un vector puede verse como una lista ordenada de objetos. Voy a ver de las diferentes maneras en cómo podemos ver un vector B, este vector. Vamos a ver cómo se puede visualizar, cómo lo podemos imaginar.
Entonces aquí, como ejemplo, tengo este vector 2,3. Para los físicos, casi siempre escriben esto con ayuda de una base. Entonces escribimos 2i más 3j. ¿Qué quieren decir la i y la j? La i nos dice la cantidad que avanza sobre el eje x y la j nos dice la cantidad que avanza sobre el eje y. Son muy importantes las bases ortogonales. A grosso modo, es la sombra del vector sobre un eje. Entonces, con el ejemplo de arriba, acuérdense que el vector es 2,3. Sobre el eje X avanza 2 unidades, que es la sombra de B sobre el eje X, y sobre el eje Y avanza 3 unidades. Entonces, tenemos ya 3 tecnologías para estudiar los vectores. Como parejas ordenadas, o sea, un número coma otro número. Vectores como listas de datos, eso le gusta mucho a los que hacen computación. A lo mejor ni siquiera saben que están haciendo cosas vectoriales, pero las listas de datos son vectores. O podemos pensar los vectores como suma de elementos de su base. Esto en matemáticas se llama linear span. Entonces vamos a verlo. Entonces mi vector 2,3 en el espacio vectorial, aquí lo veo como una pareja de objetos. Aquí lo puedo ver como una lista de datos. Aquí están el eje Y y el eje X y el eje Y sus entradas 2,3. Como pareja, como lista de datos, pero es el mismo vector, ¿eh? En términos de su base, 2i más 3j, o de plano, como su fotografía. Entonces ese vector 2,3 lo puedo ver de esa manera, como una pareja ordenada de datos, como una lista de datos, como suma de elementos de su base, o de plano como una flechita. Entonces, esta es como su foto. Piensen en el INE, trae su CURP, trae su, ¿qué más trae? Su R, pues, no sé, la huella y la foto. Entonces, estas son 3 maneras de ver un vector, pero es el mismo vector, nada más contamos con 3 tecnologías para pensar en ello. Aquí está el vector 2,3, lo puedo pensar así, como una flechita o como lo que acabo de decir. Entonces aquí pongo le pregunta, ¿han visto un objeto de 7 dimensiones? Algo fácil, no se compliquen. Un vector en 7 dimensiones. Le digo, no, ya verán que sí. Y eso ya lo dije la vez pasada. Entonces aquí tenemos, vamos a la taquería de un matemático o físico teórico sin SNI. Entonces como no tiene SNI, pues tenemos que poner una taquería o lo que sea, ¿no? Y la taquería se llama el logaritmo de oro, ¿no? Entonces aquí está la lista de tacos que venden, ¿no? Aquí tenemos de cabeza, que vamos a llamar TC, de lengua, de buche, de nana, de nenepil, de tripa y de ojo. Y aquí hay que tachar cuántos queremos de cada uno, ¿no? Bueno, pues este es un vector en 7 dimensiones. Está la dimensión taco de cabeza, está la dimensión taco de lengua, está la dimensión casi cada una de estas. Pues aquí cada dimensión está etiquetado por... Este es para ti. Aquí. Entonces aquí cada dimensión, así como antes teníamos los ejes X, Y, Z, lo que sea, pues ahora los ejes se llaman TC, taco de cabeza, TL, taco de lengua, TV, taco de bucho, TN, taco de nana, TNN, taco de nenepil, y así, ¿no? Entonces son como la sigla J de antes. Además vemos que las dimensiones son ortogonales. Ortogonal quiere decir perpendicular. Y eso quiere decir en palabras, es que un taco de tripa no es nunca un taco de cabeza. Y así todas las demás posibilidades. Un taco de una cosa, un taco de ojo no es nunca un taco de buche. Eso es la ortogonalidad dicho con palabras, en el caso de este ejemplo de la taquería. Pero como es la taquería del matemático sin SNI, puedes pedir cantidades irracionales y negativas, o sea, borrar de la lista. Porque los vectores se pueden restar, o sumar o restar. Y entonces puedes pedir, dame pi tacos de nenepil para llevar, porfis, y el número neperiano, de la base del exponencial, de cabeza, y quítame los gamma de tripa. Gamma es la sección dorada, pero quítame es borrarlo de la lista. Como es un vector, se puede borrar, y como es matemático, sí entienden, ¿no? Si le dices eso a un taquero, pues creo que no.
a lo mejor nos causa algún tipo de daño físico. Pero por eso es una taquería de matemáticos. Entonces vamos a unos espacios muy bonitos, que es donde vive la mecánica cuántica, que se llaman espacios de Hilbert. Heurísticamente, así con palabritas, son espacios vectoriales donde existe el concepto de distancia y de tamaño. ¿Sí? Entonces los espacios de Hilbert, así muy platicado, son espacios donde existe, pero no siempre la distancia es esta distancia física. Podemos hacer distancia, otro tipo de distancias, que no es esta distancia física. Bueno, y va a existir algo como una falsa multiplicación, que es el producto interno de vectores, que es que agarramos dos vectores y obtenemos un número, ¿no? Con esto podemos definir un tamaño que se llama norma, ¿sí? En términos técnicos, un espacio de Hilbert es un espacio métrico completo en la norma inducida por el producto interno, guri, no importa. Entonces, a partir de aquí ya vamos a hacer cosas cuánticas, ¿no? Pues en el mundo cuántico, érase una vez, todo, la historia tiene que empezar con érase una vez, ¿no? Entonces, érase una vez en que pensábamos que la física iba a estar terminada en 1 o 2 semanas. Esto lo dijo, no me acuerdo si Helmholtz o Kirchhoff, en un congreso de matemáticas en 1900. Entonces, los dos fueron maestros de Max Planck. No me acuerdo cuál de los dos fue el que lo dijo. Pero ahí creo que la naturaleza es como que sí está viva, pero aparte de estar viva, es así como muy susceptible. Entonces, sí, ya la naturaleza ya va a estar lista en 2 semanas, y entonces va a pasar lo que vamos a ver aquí adelante, ¿no? Nada más quedaba un problemita, la radiación de cuerpo negro. No hay tiempo para contarla, pero en una línea es la radiación de un objeto opaco en equilibrio termodinámico, o sea, a la misma temperatura que su ambiente. Y en física, en el año 1900, parecía que radiaba a este cuerpo una cantidad infinita de energía. Entonces eso no pasa, ¿no? Ojalá pasara, ¿no? Porque entonces ya no tendríamos problemas de energía de nada, ¿no? Agarro una caja y la alumbro tantito, la tapo y esa me devuelve una cantidad infinita de energía. Pero la física que teníamos en ese entonces, la termodinámica y el electromagnetismo de esa época, sus predicciones eran que ese objeto nos daba una cantidad de energía infinita. Pero eso no vemos que pase. Entonces, obvio, no observamos este fenómeno y entonces se hizo lo que la ciencia siempre debe hacer, modificar la teoría para que siga explicando las cosas que sí pasan. La termodinámica se sigue explicando en todas las escuelas porque no está tan mal. Y el electromagnetismo se sigue enseñando en todas las escuelas porque no está tan mal. Pero si lo llevas a una situación extrema, te predice una barbaridad como la radiación del cuerpo negro. Entonces, la solución cambió el mundo para siempre. Max Planck en 1900 propuso la cuantización de la acción. La acción de un sistema físico es la energía por el tiempo. Entonces, ¿cuál es la acción de un sistema físico? Su energía por el tiempo que tarda el proceso que estás describiendo. Esa es la acción. Un ejemplo muy fácil, aquí tengo la energía, es igual a H, que es la constante de Planck. Ese lo podemos pensar como el píxel del universo. Como la energía está cuantizada en paquetitos de tamaño H. Y entonces la energía es la acción por la frecuencia. Es la energía, H es la constante de Planck, y nu es la frecuencia. O sea, la frecuencia es que tanto vibra tu sistema que tienes, ¿no? Los sistemas no pueden estar en reposo absoluto. Entonces, como todos los sistemas se están moviendo, al estarse moviendo, todos los sistemas tienen una frecuencia. Y entonces la energía, esa es la energía de un fotón. La energía de un fotón es la constante de Planck por su frecuencia. En términos de la luz, la frecuencia es el color. Depende de la frecuencia, es qué color estoy viendo. De esta fórmula que se enuncia por todos lados que la energía está cuantizada, lo cual es falso. Lo único en la mecánica cuántica es la acción. La energía no está cuantizada. Nada está cuantizado más que la acción. Yo no sé cómo
ponen a decir, no la gente, bueno sí la gente, pero los científicos, que la energía está cuantizada. Eso no es cierto. Lo único cuántico en la mecánica cuántica es la acción, nada más. En términos de esos cuantos de acción, puedes escribir, necesitas dos cosas. Por ejemplo, para la luz necesitas su energía y su frecuencia. Agarra tu energía, agarra tu frecuencia y con eso construyes un cuadrito de acción. ¿De qué tamaño? H barra. O si tiene mucha, pues 2H barra, 3H barra. H es la constante del plan. Pero puedes tener una unidad, 2 unidades, 3 unidades, pero siempre tienes que tener paquetes, cuantos de acción, los que quieras, pero siempre vienen por paquetitos, ¿no? O sea, no se venden sueltos. La acción siempre viene en paquetitos. ¿De qué tamaño? Del tamaño H, que es la constante del plan. Aquí puse lo de la predicción de la radiación de cuerpo negro. Esto es lo que predecían las ecuaciones que teníamos en ese entonces. Los resultados experimentales son estos. A una temperatura de 1500 grados Kelvin, la manera en que radia un objeto es esta. Pero las ecuaciones antes de la mecánica cuántica predecían esta línea de aquí. Digo, se parecen por aquí, ¿no? Bueno, tienen un... Desde ahí empezamos. Igual. Baby steps. A la primera nunca le atinamos. Aquí está, esta es la ley de Beam, esta predicción azul. Aquí está la de Rayleigh-Jeans, que es esta línea roja. Y aquí está la de Planck, que es la verde. Entonces, la predicción de quién le atina cómo radian los cuerpos negros fue el modelo de Planck, que es esta línea verde, que tiene que ver con lo que observamos en la naturaleza. En ciencia, siempre tus predicciones de tu papelito tienen que corresponder a lo que le preguntas a la naturaleza. Si tú describes cómo se cae algo, no tengo que saber mecánica de Newton para saber que se va a caer si lo suelto. O sea, no tengo que comprobar que la mecánica newtoniana con las ecuaciones está bien o mal si veo que cuando suelto algo se cae. Entonces la prueba de que está bien es que siempre que suelto algo se cae. Digo, habrá situaciones donde sea algo diferente y entonces tendré que modificar mi teoría. Aquí puse lo de los colores. Aquí está el pedacito de las frecuencias. Estos son los colores que podemos ver. Ese es el rango visible. Nuestros ojos, nuestro modelo tan inteligente como lo quieran pensar, o tan poco inteligente, está hecho para ver nada más estos colores, estas frecuencias. Pero acá sigue habiendo colores, nada más que nuestros ojitos no están hechos para verlos. Aquí está la teoría clásica, predecía que radiaba así. Y ya las predicciones de mecánica cuántica predicen cómo radian las cosas de verdad. Depende de la temperatura, a 3000 grados Kelvin, a 4000, a 5000. Y aquí está el pedacito del el espectro visible, se llama. Bueno, como veremos a continuación, la mecánica cuántica es una teoría que nos pretende describir cualquier sistema físico aislado. La mecánica cuántica solamente describe sistemas físicos aislados. Si no está aislado, la mecánica cuántica no tiene nada que preguntar. Hago así con un paréntesis, dado cómo se planeó ¿cómo se llama esto? Plática, seminario, lo que sea. Es que las preguntas van al final, entonces, por eso les dije que tuvieran un papelito o algo para que vayan escribiendo las preguntas, porque luego se les va a preguntar, les va a olvidar decir, yo tenía esta duda. Entonces, pero como todavía faltan varias diapositivas, cualquier duda la pueden hacer. Bueno, entonces, lo importante algo muy importante de la mecánica cuántica es que estudia sistemas aislados, o sea, empaques bien cerrados. Eso va a querer decir más adelante, quizá platiqué un poco la vez pasada, por ejemplo, con el gato de Schrödinger, que tenía que tener la caja, que estuviera cerrada, que no te asomaras a la caja. Siempre y cuando tú no te asomes a la caja, el gato estaba vivo y muerto al mismo tiempo. Una vez que abres la caja, el sistema ya no está aislado. Y como ya no está aislado, las predicciones de la mecánica cuántica ya no valen. Y entonces lo vas a ver o vivo o muerto. Pero esa es tu culpa por andar de metiche. Bueno,
Y bueno, lo que la mecánica cuántica nos proporciona es una lista de todos los resultados posibles. Mecánica cuántica es hacer preguntas a tu sistema. En este caso el sistema es la naturaleza, pero puede ser algo muy chiquito como un neutrino o un quark, o algo muy grande como las cosas que ya dije, ¿no? Y entonces la mecánica cuántica me va a dar la lista de todos los resultados posibles. Yo hago una pregunta cuántica y la mecánica cuántica me responde una lista de resultados posibles y la probabilidad de que encuentre cada uno. O sea, haces una pregunta y la mecánica cuántica te despliega un menú de todas las respuestas posibles y te dice qué tan probable es que encuentres cada una de esas respuestas. Entonces ya ahí tú sabrás si... Sí, pero la mecánica cuántica te dice, a ver, preguntas esto, esa es la lista posible de respuestas y la probabilidad de cada una de ellas. Bueno, el enredamiento cuántico, entrelazamiento cuántico. Entonces, de prólogo vamos a necesitar lo que puse hace rato, que es el producto tensorial. Entonces, vamos a ver, ya vimos el producto cartesiano, donde agarramos dos conjuntos y obtenemos un nuevo conjunto, el conjunto de parejas ordenadas. Pero ahora el producto tensorial, vamos a agarrar dos espacios vectoriales y vamos a obtener un nuevo espacio vectorial. Aquí agarro el producto cartesiano de dos espacios vectoriales, espacio vectorial V, espacio vectorial W, y lo voy a llevar a un nuevo espacio vectorial que se llama B tensor W. Esta bolita con este tachecito en medio es el símbolo estándar en matemáticas y en física para decir que estoy tomando un producto tensorial, que es diferente al producto cartesiano, que está acá, producto cartesiano, producto tensorial. Aquí tengo dos conjuntos de vectores, aquí es un espacio vectorial. Dos espacios vectoriales los vuelvo un espacio vectorial, un nuevo espacio vectorial. Entonces, es pregunta, ¿les dieron problemas las tablas? ¿Qué tal si multiplicamos objetos en varias dimensiones? Ingredientes, y así como otra vez, volvamos a la cocina. Ingredientes, vamos a, tome dos espacios vectoriales, V y W. Preparación, al igual que con los vectores hay varias maneras de prepararlos. Vimos que podemos tener listas de datos, parejas ordenadas, en términos de suma de elementos de la base, o con un dibujito, ¿no? Con una gráfica. Entonces también para preparar un espacio tensorial tenemos varias maneras. Entonces, aquí, ejemplo, vamos a agarrar un vector V pequeña en el espacio vectorial V grande y vamos a ponerle nombre, el que usamos creo que en el ejemplo de hace rato, el vector 2,3, y vamos a agarrar el vector W minúscula que pertenece al espacio vectorial W mayúscula, W igual a 1, 4, 5. Hay que darnos cuenta que este vectorcito V está en dos dimensiones y tiene base E1 y E2. Antes E1 era la I y la E2 es la J, pero como se nos acaban las letras de J, K, L, M, S y podemos tener muchas dimensiones, mejor las enumero así: E1, E2, E3, E4, E5, hasta los que necesitemos, ¿no? Y el vector W, que es 1, 4,5, pues está en tres dimensiones y tiene base E1, E2, E3. Este todavía me alcanza las letras I, J, K para las bases, pero ya como nos podemos mover a dimensiones más grandes, pues vamos a usar, en vez de I, J, vamos a hacer E1, E2 y E1, E2 y E3, ¿no? Para las bases. Entonces vamos a construir un nuevo vector que va a ser B tensor W. Y entonces agarro, dibujo aquí mi vector V y W y aquí los dibujo de esta manera, los vectores, como una lista ordenada. Y vamos a multiplicarlos tensorialmente. Vamos a construir este nuevo vector. B tensor W ahora me da este vector, que es un vector en 6 dimensiones, con base E1, E2, E3, E4, E5, E6. Pues agarré un vector en 2 dimensiones y lo multipliqué por un vector en 3 dimensiones, y entonces, aquí cierren las tablas de la primaria, me da un vector de 2 por 3, 6 dimensiones. Dense cuenta, ahorita vemos cómo construimos estas entradas.
Entonces, otra manera de multiplicarlo, aquí tengo V tensor W, lo puedo construir así, como parejas ordenadas, pero lo puedo construir multiplicando V como un vector, como una columna, y W como una fila. Y entonces construyo el tensor. ¿Y cómo lo hice? Pues muy fácil. 2 por 1, 2, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 3 por 1, 3, 3 por 4, 12 y 3 por 5, 15. Este es el elemento del espacio tensorial. Esto es V tensor W. V tensor W como parejas de números ordenados. V tensor W como un nuevo vector en 6 dimensiones. V tensor W como parejas ordenadas, o V tensor W como este nuevo objeto. Entonces, un tensor, un producto tensorial lo puedo pensar de estas tres maneras. Igual que los vectores los podía ver de diferentes maneras, el producto tensorial lo puedo visualizar de estas maneras, estas diferentes maneras. Entonces aquí pues hay que darnos cuenta que V tensor W es un vector en 6, que es 2 por 3 dimensiones. 2 era la dimensión del vector V y 3 era la dimensión del vector W. V tensor W es un nuevo vector, pero en 6 dimensiones. Y V tiene base si V tiene base ortogonal, eso es en general, no para el ejemplo que puse. Si V fuera un espacio vectorial que tiene n dimensiones, ¿cuál va a ser su base? Pues E1, E2, E3, E4, E5 hasta llegar a n, ¿no? Y el W tiene otra base ortonormal que tiene n dimensiones, pero la base de este espacio vectorial va a ser F1, F2, F3 hasta llegar a Fn. Entonces, V tensor W va a tener una base ortonormal, pues agarro el primero tensor, el primero de acá, E1, F1, que es esto que está acá. Luego agarro E1, F2, y así hasta que llego a E1, Fn, que es lo que está aquí. Agarro 1, F2, F1, E1, F2, y así hasta que llego al último. El primero con todos hasta el último, que es acá. Y luego agarro el segundo, E2, F1, E2, F2, así hasta que llego al último. Y al último agarro el último, que es EM, y lo empiezo a multiplicar por todos, y al final ese va a ser EM tensor Fn. Entonces ahí agarro todas las combinaciones de estos con estos. Pero tienen que ser en orden. E1 con F1, E1 con F2, E1 con F3, y luego sí con el E2 con F1, E2 con F2, E2 con F3, E3 con F1, E3 con F, y así construyo la base. Pero es muy importante el orden, porque como vimos desde el producto cartesiano, no es lo mismo A por B que B por A. Entonces el orden aquí en el producto tensorial, B tensor W no es lo mismo que W tensor. Son dos vectores diferentes. Bueno, aquí vamos a... Esa es como la tecnología que, para entender lo que sigue, lo poco mucho que se haya entendido. Pero el punto es que cuando hable de productos sensoriales digan, no sé qué es eso, y decir, no es cierto, yo te acabo de explicar. O sea, es mentiroso, pues, no viniste en la clase de hace 5 minutos. El punto aquí como que tiene que ver con lo anterior, pero como el siguiente cosa que quiero discutir, ¿no? Hechos, o sea, son como si fueran matemáticas serían axiomas, y si fuera religión serían dogmas. O sea, esto es así y ya lo tienes que aceptar, o te sales de la religión, te rompes tu título de matemático, o renuncias a tu fe, o lo que sea. Estos son hechos, o sea, los tomamos como axiomas, como dogmas, o sea. El punto es que el mundo es cuántico. La mecánica y la física teórica es, tienes que aceptar que el mundo es cuántico, como un todo, o por partes. Pero aquí en el mundo cuántico, el todo no es la suma de las partes. Entonces esto va completamente en contra del constructivismo, que no sé en qué parte del conocimiento se haga, pero cuánticamente el todo no es la suma de las partes. El todo no está constituido de sus partes. Entonces no hay una versión constructivista del mundo cuántico, porque el todo no es la suma de las partes.
Otra cosa que tienes que aceptar, ya que te conviertas a la mecánica cuántica, te vuelves converso de la mecánica cuántica. El primero es el mundo como un todo es cuántico, el todo no es la suma de las partes. Este es importante, el todo no es la suma de las partes. Otra cosa que tenemos que aceptar es que todo sistema físico está representado por un vector en el espacio de Hilbert. Todos los sistemas físicos son vectores. Disculpe, perdón, ¿se encuentra aquí Diana? Es que te buscan de Uber, que dejaste unas cositas. Perdón, una disculpa. Ojalá estén sus cosas. Sí, Exacto, en algún punto. que llegue bien. Bueno, otra cosa que hay que aceptar haciendo una descripción mecánico-cuántica de todo, de la realidad, del universo, de lo que sea, es esta, que todo sistema físico está representado por un vector en algún espacio de Hilbert. Que dijimos que un espacio de Hilbert eran cosas donde heurísticamente existían algo como el tamaño y algo como la distancia. Otra cosa que damos por hecho, por eso aquí puse hechos, es que el estado cuántico de cualquier sistema físico contiene toda la información que es posible conocer sobre el mismo. Toda. Todo su pasado, todo su futuro, porque como es una evolución determinista, tú sabes dónde estaba y a dónde va a llegar. Entonces, este estado cuántico contiene toda la información de un sistema físico. Cualquier sistema va a estar representado por un vector en este espacio que se llama de Hilbert, pero es un apellido. Y lo importante es que contiene toda, absolutamente toda la información de ese sistema físico. Pero un sistema compuesto de dos partes, digamos la parte A y la parte B, la parte va a estar en el espacio de Hilbert de A, la parte va a estar en el espacio de Hilbert de B, pero aquí es la historia de todas las películas: chico conoce a chica, problemas y al final el amor triunfa, ¿no? Tengo mis dos sistemas, A y B, pero como ya los puse en contacto, técnicamente los voy a enredar, a entrelazar cuánticamente. Entonces A y B van a ser, aquí tengo un vector en este espacio, en el de A, va a tener su vector en el espacio de B, pero una vez que los presento, ahora van a vivir aquí enredados en un nuevo espacio vectorial, que es el producto tensorial de A tensor B. Entonces, vivía en el espacio de Hilbert de A, espacio de Hilbert B, y ya que los presento, A y B van a vivir en el espacio de Hilbert A tensor. Este sistema va a estar entrelazado, en tángulo. Y entrelazado quiere decir que no, ahora, una vez que los enredé, ya no los puedo separar. Ya no puedo escribir el producto tensorial como partes de los respectivos espacios de Hilbert a los que pertenecen. Una vez que los presenté, pues aquí no hay divorcios. La presentaste, ojalá te haya gustado, porque nunca, aunque la otra parte, si existieran los agujeros negros, que no existen, pero si existieran y una parte se cayera del agujero negro, seguirían enredados. O sea, ya, porque en mecánica cuántica también las cosas no se pueden borrar. O sea, no existe. Sí, ahí no le puedes dar esos bloquear. O sea, una vez que o sea, lo que queda ahí. O sea, no se pueden borrar. Y es para siempre, y acuérdense que en mecánica cuántica para siempre es para siempre. De a Davis para siempre. Entonces, bueno, están, y como están enredados, pues ya no se pueden, aunque se pueden, en esta parte extraña que se llama realidad, si enredo estos dos objetos, ya están enredados cuánticamente, pero pues yo dejo aquí y el otro lo dejo en el Uber y ya se va a Calpan o no sé dónde. Entonces puedo pensar que están separados. Pero esta es una versión muy equivocada y simple de la vida, es que pensar que este mundo es real. En el mundo de A. Davis, en el espacio de Hilbert, ya los presenté, ya se enredaron, y entonces para estos dos no existe la distancia. Porque
estos, como ya están enredados, ya no existe el parámetro de la distancia. Entonces, como ya no existe la distancia, y una vez que están enredados cuánticamente, ese lazo no se puede romper, entonces va a pasar lo que voy a describir ahorita. Bueno, ese es no se puede escribir como el producto de las partes una vez que estén enredados. Aquí una imagen bonita de enredamiento cuántico. Aquí está de dónde la saqué, espero que no me demanden, por eso pongo la cita. Pero es algo así como, esa es una imagen bonita. Pero eso podrían ser dos corazones. Me gustó para el problema. Esta la escogí porque es bonita. Antes usaba dos corazones que están igual, pero con corazones en vez de con átomos. Que así no somos átomos, pero bueno. Pero está bonito. Bueno, ahora vamos, ya que hablé de la realidad, vamos a ver diferentes realidades. Realismo clásico contra realismo cuántico. Entonces, aquí prólogo, mediciones cuánticas, primer intento. Heurísticamente la mecánica te dice que cualquier sistema es un vector en el espacio de Hilbert y este contiene toda la información que es posible conocer acerca del universo. Esto ya lo habíamos mencionado. Además, los estados evolucionan deterministamente o determinísticamente, o como se diga, de acuerdo a la ecuación de Schrödinger, que es esta. Acuérdense que determinista es que tú sabes con absolutamente toda precisión qué le va a pasar en cualquier instante del tiempo, en el futuro. Entonces yo agarro mi sistema físico, escribo su ecuación de Schrödinger, la resuelvo, cosa que no es nada fácil, pero si la resolviera, si agarrara una hormiga, yo sé qué le va a pasar a esa hormiga, cuándo se va a morir y de qué se va a morir. Usa la hormiga para no meterle en problemas. ¿Te viste el light? Sí, exacto. Aquí en mecánica cuántica yo no sé por qué siempre se escoge la psi para describir a los sistemas físicos. En psicología también agarran la psi para... hace, yo creo que va a ser como 80 años, un gran físico, padre de la mecánica cuántica, que es Pauli, conoció a Carl Jung. Y entonces entre los dos, y se llama Physik and Psyche. Entonces se dieron cuenta de esa, por qué usan las dos disciplinas, de la que estudia la mente, que es la psicología, y la física, la mecánica cuántica, utilizan la misma letra, y escribieron un libro juntos. Y de hecho, Jung hizo la sincronicidad, y del cual Police hizo un disco que se llama Synchronicity, por ejemplo. Y Pauli se dedicó del lado de la física a estudiar correlaciones cuánticas. Desde el punto de vista de la psicología, esas correlaciones, Jung quiso entender la sincronicidad. Y entonces, pero se hicieron cuates. O sea, al final, cuando Jung se murió, sus últimas palabras le preguntaron, dijo, quisiera que estuviera aquí mi cuate. La última persona con la que quisiera platicar es con él. Pues hicieron un vínculo de la gente que estudia la realidad desde la mecánica cuántica a la gente que estudia la realidad desde la psicología. Fueron Jung y Pauli, pero de verdad así, muy pesados. Sí. Bueno, se entrelazaron. Esta ecuación con palabras la podemos leer así, sin el estado sí evoluciona con el tiempo. Aquí la D y la DT quiere decir cómo cambia el sistema cuando cambia el tiempo. O sea, esto es una derivada en matemáticas. De psi, dt quiere decir el cambio de psi cuando cambia el tiempo. Entonces se puede leer como el estado psi evoluciona con el tiempo exactamente como la energía H se le dice que lo haga. ¿Qué quiere decir esta ecuación con palabras? Dame tu estado, dame toda la energía que lo puede afectar, y entonces su evolución, su manera de cambiar va a ser la manera en que la energía lo altera. Entonces tienes tu sistema físico, tú agarras toda la energía que tiene que ver con ese sistema y eso te va a decir cómo evoluciona con el tiempo ese sistema físico. Aquí con matemáticas, aquí con palabras. Pero con palabras es muy simple entenderlo, ¿no? Agarra tu sistema físico, que puede ser la hormiga, un átomo,
una galaxia, lo que tú quieras, y la manera en que esa galaxia, átomo, hormiga, lo que sea, va a evolucionar, es tú dame toda la energía que puede tener, y del otro lado va a estar su evolución en el tiempo. Esa es la ecuación de Redinger. Actualmente solamente podemos resolver el átomo de hidrógeno. Algo es algo, ¿no? Digo, nada más un mol de agua, que son 16 gramos, tiene 10 a la 23 moléculas. Pues no podemos resolver 10 a la 23 moléculas. Y el átomo el que sigue de hidrógeno, el de helio, creo que hay modelos, pero por ejemplo, resolver con mecánica cuántica el átomo de, díganme uno pesado, de oro o de lo que sea, ni en uranio, ni en sueños. Con mecánica cuántica, la ecuación de Redinger tiene muchas partes, tiene muchos protones, muchos neutrones y muchos electrones. No sabemos cómo resolver. O sea, podemos escribir la ecuación, pero no sabemos cómo resolver. Entonces, si no sabemos cómo resolver un átomo pesado, pues ni en sueños vamos a poder. Si estaban pensando, ay, voy a ver cómo se va a morir fulanito, ni en sueños podemos describir el número de partes que tienen. Está más allá de nuestro poder de cómputo, de nuestro poder intelectual. Podemos así, digo, bueno, pues psi es la Tierra, y aquí está como, ¿qué le va a pasar a la Tierra? Pues sí, ahora, pero nada más descríbeme todas las partes de la Tierra, ¿no? Piensa en todos los átomos que tiene la... No, pues olvídenlo. Me fui para... Esto ya está. Es que aquí arriba es abajo y abajo es el arriba. Sí, en serio, o sea, el de abajo es para avanzar y el de arriba es para retroceder. Aquí estamos, ¿no? ¿En qué dimensión está? Este ya lo habíamos visto, ¿no? No. Aquí donde estamos. Bueno. Un sistema compuesto, que la estoy hablando hecho. Bueno, en mecánica cuántica, un sistema compuesto por dos partes A y B, ya lo había dicho. Está enredado. Bueno, y aquí me faltan. Detallitos. En mecánica cuántica, las propiedades físicas se representan por unas cosas que se llaman operadores y se llaman observables. Observables tiene que ver con algo así muy de este mundo. Son cosas que podemos ver, no solo con los ojos, pero con nuestros aparatos de medición. Y entonces los operadores son las cosas como podemos modificar a nuestro vector. ¿Quién es nuestro vector? Nuestro sistema físico. A nuestro sistema físico pues lo vamos a querer hacer preguntas, y eso se hace actuando con un operador. Pero las preguntas que nos interesan hacer son las que tienen que ver con las cosas que podemos observar. Entonces, en mecánica cuántica, para conocer las propiedades en el sentido de característica, no de pertenencia, de un sistema, pues necesitamos hacer preguntas, pero hacer preguntas cuánticas. La fortuna de hacer preguntas cuánticas, que se llaman mediciones, las preguntas en la mecánica cuántica se llaman mediciones. Yo quiero conocer, y eso es así como cuando conoces a alguien, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto ganas? Entonces, para conocer un sistema tenemos que hacer mediciones. Esas preguntas cuánticas se llaman mediciones, pero solamente existe un conjunto finito y pequeño de propiedades, de características que le podemos hacer a un sistema, pero muy chiquito. O sea, preguntas permitidas. ¿No hay censura? Bueno, sí, pero eso no lo voy a explicar esta vez. Por lo que no tiene sentido preguntar por una propiedad que no existe. Tú solamente puedes preguntar por propiedades que existen, características que existen. Al medir una característica, o sea, una propiedad, o sea, al hacer una pregunta cuántica a un sistema físico, la respuesta tiene dos partes: el estado final del sistema y el valor numérico de la misma. O sea, como hice una pregunta cuántica a mi sistema, que es un vector, después de hacerle esa pregunta, ese vector quizá cambie o va a cambiar. Y aparte, mi aparato de medida, la pantallita o la aguja, me va a dar un número. Yo hago una pregunta, ¿cuánto mides? Y entonces me va a decir la báscula,
Bueno, esa cosa que te ponen, te va a decir, mides 1 y tanto, ¿no? O cuánto pesas, es otra pregunta, te va a decir, pesas tantos kilos, ¿no? Algunas que son muy importantes son unos vectores que se llaman vectores propios, que representan los posibles estados físicos finales del sistema. Haces una pregunta y lo que dije hace rato, ¿qué va a hacer la mecánica cuántica? Te va a dar la lista de posibles respuestas. Entonces, esa lista de posibles respuestas se llaman vectores propios. Aunque sea en inglés o en español, se conserva decirle un pedacito en alemán que es Eigen, o sea, los eigenvectores, ¿no? De un sistema, después de la medición. Y los valores, o sea, las respuestas a esas preguntas, que se llaman valores propios o eigenvalores, que son las correspondientes respuestas numéricas a la medición, el numerito que sale en el aparato, de eso, ¿no? Entonces, por simplicidad, vamos a considerar algo que se llama el caso no degenerado. No tiene nada que ver con cuestiones de lo que puedan estarse imaginando. No degenerado es que, por ejemplo, en el caso de la energía, a ese estado esa pregunta no tiene dos respuestas diferentes. Que todas las preguntas solo tienen una respuesta quiere decir que no es degenerado. Si la pregunta tiene dos respuestas diferentes, ese es un caso degenerado. Bueno, entonces esto ya lo habíamos visto, un sistema físico representado por un vector psi se expande en términos de sus autovectores, de sus observables. Tengo mi estado físico, le hago una pregunta y la respuesta va a estar en términos de sus posibles respuestas, que son sus eigenvectores. Esto en matemáticas y también en física se llama ecuación característica. Y estos van a formar una base, así como la IJK o la E1, E2 y E3, ¿no? Las respuestas van a formar una base de vectores. Técnicamente esto se logra haciendo algo que se llama diagonalizando el operador. Como es un operador, de un observable le pongo la letra O de operador y O de observable. Y el acento circunflejo de arriba, para no confundirlo con otra cosa, en física, esto siempre que veo esto en física, yo sé que es un operador, o sea, es una pregunta cuántica. Pues siempre que veo esta cosa arriba, el acento circunflejo, yo sé que esto es un observable y eso quiere decir que es una pregunta cuántica. Y aquí, creo que no se alcanza a ver. ¿Por qué no sube? Ya ahorita en la que sigue va a estar, pero aquí esta ecuación característica es O, que es la pregunta, psi, que es mi sistema físico, lambda, que es la respuesta en números, y psi, que es mi sistema físico. Entonces aquí hago la pregunta O y obtengo la respuesta lambda. A mi sistema físico psi, vamos a llamar, en física por alguna razón siempre se llaman Alice, si es 1, y Bob si son 2, son Alice y Bob. Entonces le hago una pregunta a Alice con el operador O y la respuesta es lambda. Entonces así. Pero así matemáticamente lo escribo así como O psi igual a lambda psi. Pero dense cuenta que son cosas muy diferentes. Del lado izquierdo tengo un operador, que es un observable, que es como algo tipo tensor, y del otro lado tengo un número, que es lambda. Entonces esta ecuación, que se llama ecuación característica, de un lado está algo complicado, que es un operador que podemos pensar como una matriz, si a alguien les suena, les ayuda esa palabra en matemáticas, y si no, pues olvídenlo. Pero son objetos de diferente naturaleza. Entonces, COMPSI es lo que acabo de decir. COMPSI el vector propio, eigenvector, cuyas direcciones, bueno, que sea un vector propio, en algún sentido, ese vector, cuando hago la pregunta, lo que sobrevive es que no cambie a la pregunta. Por eso son bien poquitas preguntas permitidas, porque hay preguntas que no alteran tu vector. Entonces, a esa pregunta, obviamente le puedes preguntar, ¿con cuántos has andado? Eso sí lo va a alterar. Pero hay preguntas que no lo van a alterar. Entonces, esas preguntas son las que se pueden hacer en mecánica cuántica. Entonces, esas preguntas permitidas, lo que me van a dar las respuestas son las preguntas que no van a alterar las direcciones, que si lo pensamos con ejes, de mi estado físico. Y son bien poquitas las preguntas que no lo alteran.
Y eso pasa también en la realidad, no son otro tipo de películas. Pero así es como se construyen. Yo hago una pregunta en mecánica cuántica y las preguntas que no alteren a ese sistema, entonces las respuestas van a estar en términos de esas preguntas que no lo alteran. Y esto se llama, en matemáticas, resolver la ecuación característica, y en general es un procedimiento complicadísimo, y en algunos casos ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Esto se llama teoría espectral. En verdad es complicado. Entonces, si hacer preguntas en la vida real es complicado, hacer preguntas en mecánica cuántica es tan complicado que no sabemos a veces si tiene respuesta. Aquí se hace la pregunta O y se encuentra la respuesta lambda con el 100% de probabilidades. Hice la pregunta O, era O psi igual a lambda psi. Hago la pregunta O a mi estado psi y la respuesta es lambda. Y eso es con 100% de probabilidades. Pero no siempre va a ser así. Cuando mi estado psi es un estado puro, lo vamos a escribir en términos de sus vectores propios, de O. Y lo escribimos así. Psi va a ser, este bicho es la sigma, que es la suma de coeficientes A de estos phi que están acá. Y aquí le hago la pregunta a phi. Phi es un subíndice porque tengo muchos. Y me contesta lambda i. Hago la pregunta O a mi estadito phi i y me contesta lambda i phi. Aquí es 100% seguro que si le hago la pregunta a phi i, me contesta lambda i. Pero mi estado, como es una suma de estos, pues va a tener muchas respuestas posibles. Entonces ahí ya entramos a que no hay una sola respuesta. Okay. Bueno, bueno, subimos tantito. Aquí, este número al cuadrado, como son números complejos, tengo que tomar algo que se llama módulo. Este es al cuadrado. Pero esta es la probabilidad de obtener esta respuesta. Hago esta pregunta y aquí cada uno de esos coeficientes me da la probabilidad de obtener cada una de estas respuestas. Ese índice I puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de respuestas es amplio y cada pregunta va a tener una probabilidad. ¿Cuál? Pues ya que lo hago matemáticamente, obtengo la probabilidad de obtener cada una de esas respuestas. Bueno, ahora, realidad clásica. Aquí este es mi criterio de realidad. Lo puse en inglés para ponerle tal cual. Este es de un artículo de 1935 de Einstein, Podolsky y Rosen, que en español la pregunta es: ¿puede considerarse completa la descripción de la mecánica cuántica? En español, mi traducción es: si es posible predecir con absoluta certeza el valor de una cantidad física sin alterar de manera alguna el sistema, entonces existe un elemento de realidad física correspondiente a esa cantidad. O sea, el criterio que utilizó Einstein, Podolsky y Rosen para distinguir la realidad física, un criterio de realidad física, es eso: si una característica de mi sistema la puedo predecir con 100% de seguridad, sin alterarlo, o sea, sin hacerle ninguna pregunta, yo ya sé la respuesta, entonces eso quiere decir que obviamente pues esa pregunta, esa respuesta pues ya la tiene, o sea, ya es culpable o inocente o lo que sea. La pregunta que haya hecho, si la puedo contestar con 100% de probabilidad sin alterarlo, sin nada, sin hacerle ninguna pregunta, yo puedo predecir eso, entonces es que eso ya tiene ya no depende de la pregunta. Tiene esa realidad física, ya es inherente a él. Eso tiene mucho sentido. Lástima que está mal. O sea, lástima que es falso. Entonces, bueno, pues, pero este fue el intento de Einstein de mostrar que la mecánica cuántica estaba mal. Haciendo este análisis de la realidad con su criterio, él mostró que pasaban cosas que ahora entendemos como entrelazamiento cuántico, y él mostró que esas cosas
pues no pasaban, entonces la mecánica cuántica estaba incompleta. Pero al final la mecánica cuántica sí está completa y el que estaba mal era Einstein. Entonces, bueno, qué fuerte, eso se llama paradoja EPR, buenas noticias, no es una paradoja, más buenas noticias, está mal y lo sabemos desde hace 30 años, pero bueno, hasta 2022 se reconoció públicamente con el premio Nobel de hace 2 años, que también dio una plática de eso. No sé si hace 2 años, pero sí dio una plática de eso. Censura cósmico. Bueno, después, como en los 60s, porque desde ahí empezó así como como cisma de si está bien, está mal, qué pasa con esta realidad, lo que sea, ¿no? John Bell, en los 60s, queriendo hacerle favor o demostrar que el que estaba bien era Einstein, no los demás, al final su trabajo teórico resultó en unas desigualdades matemáticas, ¿no? Entonces él dijo, bueno, si la mecánica cuántica está mal, se van a violar esas desigualdades. Y entonces hizo su trabajo, se llaman desigualdades de Bell, y esto nos lleva al final nos llevaron a comprobar que si se violan las desigualdades de Bell, o sea que la mecánica cuántica sí está bien y Einstein está mal, y existen cosas, correlaciones instantáneas que viajan más rápido que la velocidad de la luz en los sistemas enredados. O sea, los sistemas cuánticamente enredados se comunican uno con el otro a velocidad infinita. Entonces, Einstein no tenía razón. Pero eso lo sabemos hace 30 años. Nada más, pobrecito, no se vaya a revolcar en su tumba, ¿no? Pero en 2022 ya finalmente la comunidad científica internacional aceptó que las correlaciones cuánticas son reales. O sea, no hay cómo no ver que no son reales. Y claro, esto va a abrir la puerta, no voy a hablar de eso hoy, pero si existe la comunicación superlumínica, o sea, velocidad instantánea entre sistemas cuánticos enredados, ¿quién sabe qué pueda sacar de ahí? ¿Qué tecnología puede sacar de ahí? No sabemos. Se está trabajando en ello. Pero bueno, como queremos ver el análisis primero clásico y luego el cuántico, vamos a ver la realidad, creo que no, sí estaba bien. Entonces, para la realidad, de mecánica clásica, o sea, la que está mal, utilizamos el principio de indiferencia de Laplace. En filosofía le llaman principio de razón suficiente. Aquí simplemente pensamos en un experimento con n resultados. Piensa que entras a una rifa o a una tanda y hay 10 boletos. Entonces, cada uno de estos 10 resultados van a tener una probabilidad, pero como las tandas, que tú no ves, es así muy al azar y meten el papelito y lo revuelven, pues la probabilidad de que te toque el boleto 1, que es el que todos quieren, es 1 entre n. Si son 10 boletos, es 1 entre 10, o sea, una décima. Todos tienen la misma probabilidad, porque pues ahí está en la urna, están todos los papelitos y todos tienen, antes de que metan la mano, todos tienen la misma probabilidad de salir sorteados. Si tengo 10 boletos, todos tienen 1/10 de la probabilidad de ganar. Y ahí todos dirían, pues sí, ¿no? Esa es la realidad vista desde el punto de vista, la realidad clásica. Vamos a ver más adelante que también está mal. Es moraleja, no entrar a las tandas. Bueno, si pedantemente, ya ni lo voy a decir. Es demasiado pedante. Vamos a ver un análisis de caso de la versión realidad clásica. Vamos a pensar que, para que se ponga interesante, vamos a pensar en un juego de póker, que yo ni juego, ni sé jugar, ni sé quién gana, pero sé que existe algo como esto, ¿no? Entonces vamos a pensar que se reparten las cartas y te tocan un par de ases. En la presentación uno de estos era rojo, pero cuando lo pasé a PDF se volvieron negros los dos. No sé por qué. Seguramente. Pero vamos a pensar que te tocan esto, que supongo que es algo bueno, ¿no? Yo no juego póker, pero los que sí juegan cartas son par, ¿no? Y como son ases, supongo que vale, ¿no? Pero tú las ves nada más y las pones para abajo. Esto es ponerlas para abajo. Aquí veo que son y las pongo para abajo.
Una vez que las pongo para abajo, y para los que están allá, da exactamente igual. Si voy, alguien va a tener que escoger una carta, supongo que es carta mayor, lo que sea. Si yo las cambio de lugar, no hay ninguna manera de que diga es mejor esta carta que la otra, porque están boca abajo. Desde el punto de vista, digo, tú ya sabes cuáles son las buenas, ¿no? Por cierto, ¿cuál vale más, el diamante o el corazón? Nadie. ¿Son iguales? Bueno, supongamos que vale más por alguna razón el amor o sea el corazón. Que el dinero. Vamos a pensar que es dinero y amor. Entonces vamos a pensar que subjetivamente vale más el corazón, el dinero que el amor que el dinero. El diamante. Sí, el diamante. Pero entonces, pero como están volteadas, tú no puedes decir que no las cambies de lugar. Porque si a ti te tocó coger la izquierda, da igual si están así o las cambias de lugar. Porque no hay manera en este mundo que tú sepas cuál es preferible. Pero ese es el principio de indiferencia de Laplace. La probabilidad de cada una es la misma porque tú no sabes cuál carta es cuál. Y esto está bien en mecánica clásica. Para los demás, como no saber qué carta es cuál, no hay manera racional de preferir una carta sobre la otra. Y nadie te puede reclamar intercambiar una carta X por otra carta X, o sea, volteadas, porque no saben cuál es cuál. Obvio, las voltean, ya sabes que son diferentes. Antes de esto están en algún tipo de superposición clásica de estados. No hay manera de preferir una sobre la otra porque para ti son iguales, porque no sabes cuáles son. El valor de las cartas en el par no es una simetría del estado físico. Es una simetría de tu mente, de tu ignorancia. O sea, la simetría está en tu ignorancia, porque tú no sabes cuál es cuál. Pero el sistema físico sí es diferente si cambias de lugar las cartas. En una situación está primero el amor y luego el dinero, en otra situación está primero el dinero y luego el amor. Pero esa no es una situación del sistema físico, es una situación de tu mente, de lo que tú ignoras. Porque como están volteadas, tú no sabes cuál es cuál, y entonces para ti te da lo mismo. Pero esa simetría está en tu mente, no en las cartas. Para las cartas, como están volteadas, les da igual como las pongan. Pero para el sistema físico sí hay una diferencia en el orden en el que están. Entonces, este es un ejemplo de simetrías del realismo clásico. Pues vamos a ver, no es lo que acabo de decir, sistema del sistema físico de cartas contra simetría de tu mente. O sea, de nuestra ignorancia de los sistemas. Ahora vamos a ver esto mismo, pero desde el punto de vista de la realidad cuántica, o sea, la realidad real. Entonces, como dijimos antes, ahora consideramos a un sistema físico como un vector en el espacio de Hilbert, que no pan del cuántico, en vez de cúnico puse cuántico. Sí puede ser un electrón, un fotón, pero también igual puede ser una manzana, un gato, el amor de tu vida, un planeta. Como ese. Entonces vamos a analizar nuestro experimento de intercambio de cartas anterior, pero ahora vamos desde el punto de vista de la realidad real, o sea, de la mecánica cuántica. Aquí vamos a necesitar una ancila, o sea, un asistente. Eso se usa mucho en mecánica cuántica. Una ancila de ella. Entonces, ese chalán, que va a ser nuestra ancila, lo vamos a necesitar para hacer nuestro experimento. Vamos a emplear un poco de magia cuántica, que es la correlación instantánea remota, que es de la que acababa de hablar. Entonces vamos a hacer magia cuántica utilizando el principio de correlación instantánea remota. Entonces vamos a aprender a ajustar el universo sin tocar. Para hacer bien las cosas necesitaríamos muchísimo tiempo y estudiar algo que se llama invariancia, en inglés invariance, o sea, environment assisted invariance, o sea, invarianza asistida por el ambiente, pero es muy largo, no lo vamos a hacer. Pero vamos a hacer como antes un ejemplito, espero que se entienda, para evitarnos todo lo que es así, la talacha y lo que sea, ¿no? Entonces el ejemplo más sencillo, vamos a tener un sistema S compuesto de dos partes. Una parte vive en el espacio de Hilbert H1 y la otra parte vive en el espacio de Hilbert H2.
Entonces mi sistema compuesto vive en el producto tensorial, que vimos que es la manera en la que se enredan los estados cuánticos, H1 por H2. S1 vive en H1, S2 vive en H2. Pero ahora los presentamos, los enredamos cuánticamente. De manera, pero aquí en mecánica cuántica, como ya tengo un estado, que es el estado enredado S1 tensor S2, si altero una parte, como está enredado, voy a alterar el sistema de todo. Pero esa alteración que yo le hice a mi sistema, que tengo, porque soy S1, la puedo reparar actuando solamente con S2. Entonces piensen que yo tengo otra vez mis dos objetos, los enredo y los separo. Pero entonces yo a este le mocho un pedazo. Obviamente yo dañé mi sistema enredado. Pero la manera de repararlo no es aquí. Lo que le haga aquí lo puedo reparar con este. O a este. Si fuera una pluma y lo destapo, lo que sea, ese daño que le hago a mi sistema a este, como están enredados, lo puedo deshacer actuando sobre este. Entonces, en mecánica cuántica, una vez que están enredados los sistemas, lo que le hago a uno afecta a los dos. Y como afecta a los dos y están enredados cuánticamente, pues lo que le haga a uno lo puedo resolver. Pero ese sistema podría estar del otro lado de la galaxia. O en Pachuca, donde quieran que esté lejos, lo que sea. Pues una vez que están enredados, aunque veas que se separan en la distancia de Davis, como siguen enredados cuánticamente, lo que le haces a uno lo puedes arreglar actuando sobre. Pues aquí es lo que acabo de decir. No importa si ese 1 está en la Tierra y ese 2 está del otro lado de la galaxia. Una vez que están enredados cuánticos, para siempre es para siempre. Uno podría estar aquí y otro podría estar acá. Como las cosas se transmiten instantáneamente a velocidad infinita, lo que le haga como están enredados cuánticamente, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, siguen siendo un solo sistema. Y entonces lo que le hago aquí se puede corregir actuando. Entonces vamos a hacer sin ecuaciones con dibujitos. Vamos a pensar, se llaman estados puros. Estados puros nada más quiere decir que no es algo estadístico. No tiene nada que ver con la pureza de ningún tipo moral ni de nada. Nada más se llaman estados puros a estos. Esa está en esta, las cartas del sistema 1 son estas. Y las cartas del sistema 2 son estas. Entonces, cada quien tiene sus cartas. Pero ahora los vamos a enredar. Una vez que los enredo, el sistema cuántico enredado es este. El sistema de S1 tensor S2 es este. Pero S1, o sea, el que está de un lado de la galaxia, pues al final son sus cartas. Y él puede intercambiar de lugar sus cartas. Él puede cambiar, como S1 tenía, acuérdense que las cartas de S1 son diamante y pica, se llaman estas. Diamante y pica. Como S1 puede cambiar sus cartas, pues que al final son sus cosas, entonces puede intercambiarlas. Cambia esta por esta y esta por esta. Cambia diamantes por picas. Y entonces el nuevo sistema enredado de los dos ya no es este. Como él cambió de lugares diamantes por picas, ahora el sistema, este sistema no es el que teníamos antes. Entonces, pero dice, bueno, pero este no es este sistema está dañado. Aquí ya cambió su diamante por pica. Entonces va a decir alguien, no, pues no tenía este golpe del carro, pues, ¿qué pasó? Ahí hay un daño, ¿no? Pero ahora vamos a repararlo a control remoto, actuando del otro lado del universo. Entonces dice, bueno, este estado no es igual ni equivalente al primero, pero actuando instantáneamente a control remoto, S2 a 1.000.000 de años luz, vamos a cambiar, ahora el otro va a cambiar, corazones por tréboles. Y ya que cambió corazones por tréboles, mi estado enredado es este, y este es el estado que tenía antes. Entonces ya compuse mi estado original, que dañó el sistema 1, componiéndolo a control remoto con el sistema 2, y obtengo mi sistema original. O sea, nadie vio nada, no hay ningún daño. Entonces son reparaciones cuánticas instantáneas, pero solamente cuando tienes parejas de sistemas enredados.
aquí tenemos el estado original y lo que obtuvimos es este. Pero son iguales, porque aquí nada más es una suma. Como es una suma, o sea, 9 es 4 más 5, que es 5 más 4. 9 es igual a 9. Entonces, aquí mis dos estados sí son los mismos, porque esta es una suma. Y en la suma sí las puedo... Aquí no existe el orden. Y entonces vimos cómo un sistema cuántico, cuántico enredado, cuando una parte sufre un daño, se puede reparar componiéndola con la otra parte. Entonces esta es impunidad cuántica. Cambiando el universo a plena vista, lástima no tenemos tiempo para más detalles. O sea, podríamos verlo con otros casos más dramáticos. Pero pues hay, como dijo el de los aros de la feria, hay para otra. Muchas gracias por su atención. Vielen Dank. Yo con mi caballito. Agradecimiento a dos personas que me ayudan. Siempre que se hace un trabajo, discutir con otras personas, colegas, lo que sea, un tema, puede enriquecer mucho. Entonces quiero agradecer a Ernesto Santillana y Laura Acevedo por sus útiles comentarios que enriquecieron este trabajo. Y la bibliografía son esos papers. Unos están en línea, que son estos, ArcSeed y de acá, son gratis para descarga. Estos tres se pueden ver en línea. El primero, está en línea, también. No, todos. Los 4 están en línea. Todos se pueden, los pueden buscar y los pueden descargar. Esa es la de donde yo estudié para hacer y otras cosas, pero las principales son estas 4. Al final, como todos los demás, voy a compartir el PDF de esto para que puedan revisarlo y ya me hagan preguntas o lo que sea. Pero bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la parte de los comentarios, las preguntas. Cuidado. Avísenme. No, ya sé que es americano. Entonces, sin pena cualquier cosa. Gracias. Elia. Dijiste al principio, bueno, a lo mejor es una cosa loca. Ay, pues más ojo que eso no puede ser Elia. Pero tú dijiste que todo vibra, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, en nuestros pensamientos, que bueno, nuestras neuronas hacen conexiones, bueno, en ese sentido, como que están vibrando, y entonces, bueno, pensamos, tenemos ideas, etcétera, con estas conexiones neuronales, entre otras cosas más. Y entonces, desde lo que nos acabas de comentar, ¿cómo influye eso en la vida, en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos? Y justo en este sentido que decías de que todo es bueno, no sé si... Sí, predictible, o sea, determinista. Eso, determinista. Entonces, esto de que en nuestro cuerpo, que está conformado pues de átomos y de todos estos... Partecitas, digamos. Partecitas. ¿Cómo esta vibración tiene una cosa de... ¿cómo? ¿Predecible o determinista? Bueno, eso sí. Predecible. ¿Cómo? Digo, en principio la tiene que tener, ¿no? Pero ya en la vida real le ponte a hacer las cuentas, excede mi capacidad de plantearlo. Hasta donde tengo entendido, son problemas de tantas partes que no podemos ni imaginar la respuesta técnica, o sea, de verdad ponerte a calcular qué va a hacer una persona usando la mecánica cuántica. Yo creo que te sale más fácil ir con Madame Sassou. O sea, tiene que, obviamente existe, lo que yo creo es que existe la respuesta. Nada más que es que no sabemos hacer la pregunta bien.
O sea, formular la pregunta técnicamente para obtener una respuesta técnica de resultados, y aparte de todo, la respuesta, acuérdate que va a ser una lista de posibles de respuestas. O sea, tú vas a hacer la pregunta de lo que sea, de la persona, lo que sea, y al final lo que vas a obtener es una lista de respuestas, con la probabilidad de cada resultado. Bla, 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 bla. Entonces, recuerda que la mecánica cuántica te da todas las respuestas posibles y la probabilidad de cada una de ellas. La otra parte que ya no me alcanzó por el tiempo y eso, es que al final podemos ver, y ahí es donde entraría lo de las otras realidades y lo de los muchos mundos, es que todas las respuestas se realizan, no son en potencia. Cuando haces una pregunta cuántica, todo el menú de respuestas, todas se contestan, nada más que por construcción, un término de este listado de respuestas, en principio, no se puede intercambiar por otro, solito. Pero como acabamos de ver, si utilizas asistencia de enredamiento cuántico, sí lo puedes hacer. Entonces, esto sería al final como una técnica como de, pues como lo que dicen, pero no lo dicen de mecánica cuántica, sino más lo que oyen, pero así en palabras sucintas, sería como cambiar de universo. Cada término, cuando haces una pregunta, se despliega tu sistema en todas sus posibles respuestas. Y en principio no puedes, un pedacito no se puede brincar al otro, eso es lo que no se puede hacer. Pero lo que sí puedes hacer es que tu pedacito se convierta en otro pedacito, que es lo que acabamos de ver. Eso sí se puede hacer. No puedes cambiarte de pedacito, pero lo que sí puedes hacer es que todo tu sistema no se entere. ¿Y cómo haces que no se entere? Pues haciendo correlaciones cuánticas instantáneas de este tipo. O sea, tu sistema que estabas describiendo, que es un sistema compuesto por dos partes, todas sus partes no puedes cambiarte de pedacito, pero lo que tú puedes hacer es hacerle trampa y sustituir entre ellas partes para que éste no se entere y diga, los términos como se están sumando no tienen un orden, sí puedes cambiar, puedes convertir un término en otro término, lo que no puedes es un pedacito cambiarte a otro, o sea, no te puedes cambiar de universos con las películas, series, no sé qué sean, pero lo que sí podrías hacer es convertir tu pedacito en otro pedacito, en otra realidad. Eso sí se puede hacer. Muchas gracias. Por nada. Sí, yo tengo otra duda con lo de la taquería. Mal ejemplo. Sí, lo de las dimensiones a mí me hizo pensar en el Tesseract, ¿no? Y ahí, o sea, ¿es posible eso? O sea, ¿esas dimensiones son reales o de qué manera se puede concebir? ¿No? ¿Pero qué es el Tesseract? Es que no sé qué es el Tesseract. El hipercubo, Ok. Sí. Sí, pero recuerda que no son dimensiones geométricas. O sea, son dimensiones de ese espacio. Uh-huh. O sea, por ejemplo, ese espacio de la taquería del matemático son dimensiones de verdad matemáticas. Okay. Pero no son dimensiones, o sea, ese no es, que era de 6 dimensiones, ¿no? O sea, no es un 6 hipercubo, o sea, sí es algo 6 dimensional, sí son dimensiones ortogonales, o sea, como las del cubo y las del cuadrado, pero no son dimensiones físicas de esta realidad, ¿no? O sea, porque yo más bien como yo veo el mundo, es que esa realidad es la realidad real, como lo acabo de poner. La que es la realidad de mentiritas es esta. La realidad real es la de las muchas dimensiones de la mecánica cuántica. La realidad falsa o aparente es esta realidad de solamente 3 dimensiones. Pero si tú quieres, es un chiste, ¿no? ¿Quieres ver algo en 6 dimensiones? Piénsalo en n y luego haz n igual a 6. O sea, no hay una manera de que nos imaginemos. Yo tengo una más o menos para pensar como tercera dimensión en tercera dimensión, ¿no? O
O sea, pon cosas en pantallas, en hologramas de 3 dimensiones, y para el tiempo, pues pon una serie. Entonces, esas cosas tridimensionales con hologramas, si los pones a correr en el tiempo, esas láminas, ya debería ser algo en 4 dimensiones. Solamente que esas 4 dimensiones son 4 dimensiones positivas, y las 4 dimensiones del espacio-tiempo es una negativa y 3 positivas. Entonces, esa que acabo de decir, ese es, en grupo sería SO4, y el otro es SO13, spin 13. Entonces, matemáticamente son dos cosas diferentes, pero podríamos intentar hacer algún tipo de mecanismo para ver las 4 dimensiones en 3 dimensiones. Pero en verdad no son las 4 dimensiones que son las 4. Y ahí no son 4, pero tú quieres ver las 6, ¿no? Pero ahí puse 6 cosas en el menú, podemos poner 25, va a ser una taquería así de las buenas. Pero eso es, más bien, lo que yo diría es: despréndete de tener una imagen visual tridimensional de las cosas. Más bien aprende a ver la realidad real. Eso es lo que, para yo no entrar en conflictos con todo eso, mi estrategia es, ya que lo aprendí en 1, en 2 y en 3 dimensiones, confío en que es así en 4, en 5, en 6, en 7, y renuncio a intentar visualizarlas geométricamente, sino a entenderlas cómo operan, cómo se manejan, nada más. Pero ojalá lo logres, y que alguien puede imaginar más de 4 dimensiones, pues luego nos cuentan cómo lo hacen. Yo me conformo con maniobrarlo matemáticamente, pero creo que no sé. No sé quién quiere. No, usted. Bueno, yo soy del área de humanidades. Son los que hacen las mejores preguntas. Y me parece que precisamente eso es lo importante del conocimiento, de complementar varias visiones del conocimiento humano. Porque precisamente a través de la etnografía, por ejemplo, o de la religión, de la mitología, podemos visualizar diferentes dimensiones. La etnografía nos enseña que al estudiar pueblos, algunos pueblos contemporáneos, ellos perciben el tiempo de manera distinta a la que nosotros en nuestro momento contemporáneo vemos, que es más lineal, ¿no? Hay un pasado, hay un presente y hay un futuro, pero es lineal. En el caso de algunos pueblos se manejan como diferentes ciclos, y no solo de pueblos mexicanos de Latinoamérica, sino también en África manejan diferentes dimensiones. Entonces, quizás al acercarnos a estudios donde ellos conciban ese tipo de dimensiones, podría nosotros nutrirnos en adición a esos grandes proyectos que hay como de series, de películas, ¿no? Por ejemplo, lo que nos llama la atención en un principio fue la Matrix, ¿no? De cómo pensar en estas realidades donde nosotros estamos inmersos en una ficción, ¿no? Pero también, por ejemplo, el hecho de los nahuales mismos, que no es comprobable. O sea, a mí me fascinan esas historias, pero yo no puedo comprobarlo porque no he percibido estas situaciones. Pero lo que sí es que hay estudios donde se habla de que lo que un individuo tiene puede afectar al nahual en el momento que nace, o sea, se conecta, o bien lo que tiene el nahual, lo que le ocurra al nahual le puede afectar al individuo. Eso es como muy entendido y como un principio de verdad en algunos pueblos. O a nosotros, otra vez, hasta no ver, no creer, nos cuesta mucho trabajo. Y yo, la verdad es que sí estoy dentro de esta área, pero trato de abrir mi mente en otras propuestas. Entonces, pues sí, la invitación es ver qué piensa el ser humano en esos momentos y en otros lugares, ¿no? Ya, gracias. Aunque no fue pregunta de comentario, pero es muy apreciado para mí, porque el mismo propósito de estas pláticas que doy, esa es precisamente esta heterogeneidad que existe entre los asistentes de muchas áreas muy diferentes, pero para que cada quien, por ejemplo, tú o varias más, desde su área de conocimiento, vean que hay cosas que han estado viendo, pero nada más es lo mismo, nada más pues cada quien lo ve desde lo que conoce, ¿no? Pero esa es la presentación de cómo esta realidad real la ve la física teórica, pero obviamente puede entrar en así consonancia
o disonancia con las diferentes visiones de las demás personas. Pero creo que es muy enriquecedor que podamos ver algo desde diferentes puntos de vista. Entonces yo presento el mío, pero obviamente pues deben existir muchos demás puntos de vista, y me gustaría mucho, y ahí cuando acabes, y si me escriben por correo eso, por ejemplo contigo, esto que acabas de mencionar, me gustaría mucho de verdad que me platicaras más de eso. Y nada más la otra, una pregunta real. Era, ¿hasta qué punto podría la inteligencia artificial ayudar a aclarar este tipo de dudas que pues ya tiene el trabajo que se ha hecho desde hace ya tiempo? No hay forma ahí como... Desde mi punto de vista, la inteligencia artificial, al menos la que tenemos ahorita, utiliza computadoras clásicas. Y como utiliza computadoras clásicas, o sea, mecánica clásica, pues está mal. Está fundamentalmente mal. Entonces no va a contestar con cuestiones fundamentales, está fundamentalmente mal. O sea, probablemente te podrá decir pues, cómo hacer un pastel de queso o lo que sea, ¿no? Pero las preguntas así existenciales, no, yo creo que no las va a poder contestar. Porque no, pobrecita, no tiene, pues no le dimos las herramientas, o sea, por construcción no tiene. Y ya aquí es otra vez un punto de vista mío personal. Yo sí creo que nosotros, los seres humanos, nuestra mente es un sistema demasiado complicado para ser explicado por maquinitas y por algoritmos. Entonces, nuestro nivel de complejidad de un cerebro, aparte, imagínate, creo que tenemos 300,000 millones de neuronas, imagínate 300,000 millones de sistemas enredados cuánticamente, eso no lo tiene ninguna computadora. Entonces yo, no, o sea, sí vamos a avanzar mucho con la inteligencia artificial, pero al final se va a tener que rendir, hasta que hagan inteligencia artificial de computadoras cuánticas, y ahí sí hables. Ahí sí ya es Skynet, el juicio final. Bueno, a mí me ha gustado mucho todo lo que has mencionado en las charlas. O sea, desgraciadamente al inicio del grupo no vi algunas, pero de que he estado viniendo, o sea, sí me has abierto un panorama muy interesante, porque uno tiene que pensar en que el horizonte que uno alcanza a observar es muy reducido, ¿no? Y como diría Lacan, ¿no? Pues es que hay que estar a la altura de nuestra contemporaneidad, ¿no? O sea, ver realmente, abrir los ojos a lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, aceptarlo. Y en ese sentido, pues yo he estado trabajando un poco el psicoanálisis, y me llama mucho la atención lo que mencionas de que solo los actos alteran lo cuántico. Era algo así que mencionaste. Sí, las mediciones, sí. Y es interesante porque, bueno, y hablas de dimensiones, o sea, yo simplemente relaciono como las palabras, ¿no? Por ejemplo, en psicoanálisis un acto es muy importante porque puede cambiarle la vida a una persona. O sea, un acto, desde un acto de detenerse a hacer algo, o hacer algo que no se atreve, ¿no? O de esforzarse a hacer algo, le puede cambiar la vida. O no hacerlo, ¿no? Porque luego pensamos que el acto es realizar una acción psicomotora, ¿no? Pero a veces omitir ese hecho o esa acción también es un acto, por lo menos así se maneja en psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, el hablar es un acto. Entonces es bien interesante, porque sí tendríamos que pensar que al hablar como acto, pues tal vez hasta modifica algo, ¿no? Seguro. En algún nivel de estas dimensiones, ¿no? A nivel cuántico, o al contrario, guardar silencio, ¿no? Guardar silencio puede que también altere algo, ¿no? O sea, es súper interesante, porque el psicoanálisis precisamente a mí siempre me ha parecido como una especie de, metafóricamente, ¿verdad? Una especie de máquina del tiempo, ¿no? O sea, tú arreglas tu vida viajando al pasado, pero solamente con tus palabras, ¿no? Y también viajas al futuro con tu deseo, ¿no? Entonces, con el discurso, pues vas haciendo estos viajes que realmente son como en esa cadena del lenguaje, sin que propiamente haya algo físico,
¿no? Y eso es hermoso, ¿no? Es maravilloso, o sea, cómo la gente puede resignificar algo que le sucedió en el pasado y puede vivir mejor la vida, o por lo menos no sentir tanto dolor. Y por último, la idea de las dimensiones que mencionas y de las bolsitas, ¿no? Que mencionabas que estaban cerradas y todo eso. Bueno, pues Lacan en un lugar, no sé dónde, creo que en el Atolondradicho, dice que la palabra dimensión hace un juego de palabras, así como de dimensión o algo así en francés, que es la casa del dicho, ¿no? O sea, no sé, pensar las dimensiones como esos lugares donde están dominados por las palabras que se manejan ahí, ¿no? Quizá por eso hicieron tan buena amistad Pauli con Jung. O sea, la psique y la physis, o sea, la física con la mente, de verdad, Pauli es padre de la mecánica cuántica, no es cualquier gato. Y Jung, yo sé que luego los psicólogos le hacen así como, es muy místico, hacen así como el feo, ¿no? Pero estas dos personas, de verdad, cada una desde su ámbito reconoció que quizá estaban describiendo la misma cosa ontológica, simplemente uno estaba haciendo el lenguaje de las matemáticas y la física teórica y el otro estaba un lenguaje psicológico, no sé cómo describirlo, pero están nada más, si alguien atropellan a alguien, pues y ven varias personas, cada quien te lo va a contar de una manera diferente y el hecho es uno. O sea, pasó el carro y le pegó a la bici. Claro. Eso pasó ese hecho es uno. Pero si tienes 10 observadores, cada quien vio una cosa diferente. Y entonces así puede ser la realidad, y entonces somos espectadores que la vemos desde el punto de vista físico-matemático, pero la ven desde el punto de vista místico, desde el punto de vista cultural, ancestral, psicológico, o sea, y no hay quien tenga la razón. Claro. Ya nada más para acotar otra ocurrencia así, por ejemplo, la idea del acto en el budismo. En el budismo, yo de budismo no sé mucho, más que del budismo zen. Es algo que a mí me fascina, el budismo zen. Entonces, esta idea del acto que manejan en el budismo zen, o sea, concentrarse a hacer lo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando un arquero prepara el arco para lanzar una flecha, o sea, la postura, el cuerpo, la tensión, el arco, el material, todo eso es maravilloso, o sea, como acto concentrado y al mismo tiempo inconsciente. Entonces es maravilloso, es una cosa extraordinaria. Y pues gracias a tu plática se me han ocurrido esos desvaríos, te lo agradezco. Físicamente hablando, ¿cómo entrelazas dos sistemas? Porque me pongo a pensar que desde el Big Bang pues ya todo estaba entrelazado, no sé cómo sea físicamente el entrelazamiento de los sistemas. Los pones en contacto físico. O sea, ahorita, de eso que dije así de broma, pero al hacer esto ya los amarré cuánticamente. Y el Big Bang pues, tampoco ocurrió, porque es una singularidad. Entonces una singularidad es, en la teoría, es algo finito que se vuelve infinito. Y entonces eso no es posible. O sea, no es posible que algo de tamaño, lo que tú quieras, se vuelva de tamaño infinito. Eso no puede ser. Obviamente esas soluciones singulares a las ecuaciones tienen que tener una corrección. Entonces por eso, pero no es que esté todo mal, o sea, la mecánica de Newton sigue para decir cómo se caen los objetos. Y la corrección de la mecánica de Newton es la relatividad general. No es que esté mal, pero tampoco todas sus respuestas están bien. Respuestas singulares de la relatividad general son los agujeros negros y son el Big Bang. Obviamente, si tú ves las fotos del agujero, lo que sea, ni son fotos, pero sí existen objetos compactos supermasivos que sí deforman las trayectorias. Lo que no existe son las singularidades, y una singularidad es el Big Bang, o sea, objetos de tamaño cero con cualidades infinitas. Eso no existe, no puede. Obviamente la relatividad se llama en física teorías efectivas. Una teoría efectiva es algo que te describe las cosas
pero no está fundamentalmente bien. O sea, te describe lo que ves, pero eso no quiere decir que ontológicamente esté bien, nada más te dice cómo son las cosas que ves, pero de que describe las cosas que ves no quiere decir que sea la realidad. Entonces, estos objetos límites es como con el agujero, que diga con la radiación del cuerpo negro. Esas seguimos usando la termodinámica y seguimos usando el electromagnetismo. ¿Por qué? Porque no están pues mal en todos los casos, nada más en una situación extrema, que fue explicar la radiación del cuerpo negro, nos dimos cuenta que estaba mal. ¿Cómo nos dimos cuenta que estaba mal? Porque nos sacaba infinitos. Y luego corregimos la teoría, y ya está bien. ¿Cómo la corregimos? Inventando la mecánica cuántica. Las ecuaciones de campo de Einstein, Hilbert, no es que estén mal, sirven para muchas cosas, pero esos casos extremos, pues igual que con la radiación de cuerpo oscuro, de cuerpo negro, pues si me da infinito, pues la teoría te está diciendo, ayúdame, estoy mal, no seas gacho, corrígeme, ¿no? Y esto es algo que no hemos hecho ahorita, no hemos corregido, y esa corrección se llamaría gravedad cuántica, y ese es el problema de la física de ahorita. Todos queremos saber qué es la gravedad cuántica y nadie lo ha logrado. Entonces, pero no necesitamos ir a tan atrás como el Big Bang. El punto es que los sistemas, obviamente, lo que mostraron en el premio Nobel de 2022 es que si este está enredado con este y luego este está enredado con este, estos dos que no se conocían ya están enredados, porque este se enredó con este y este se enredó con el otro. Es como, lo voy a decir de una manera muy polite, tú ya besaste a todas las personas con las que se besó la otra, ¿no? No, tú tienes todas las babas de todas las personas que esa persona, ¡buf! Y entonces ya besaste a medio mundo, ¿no? Entonces, esto pasa, lo que me mostraron en el premio Nobel del 2022 es que si A estaba enredado con B y luego B estaba enredado con C, entonces ahora A y C están enredados, aunque nunca se hubieran visto. Entonces ya nos estamos... Entonces, contestando tu pregunta, todo está enredado con... ¿Para bien? Para mal. Sí. Bueno, ahondando en eso, justamente cómo saber hasta dónde es ese entrelazamiento, porque puede haber interacciones que no son físicamente hablando de o sea, juntar dos átomos no los puedes juntar, nada más se acercan, pues nunca se pueden tocar, en realidad están interactuando eléctricamente, digamos, o una radiación está interactuando con la materia, y entonces eso ya los está entrelazando. Eso tiene que ver con el tipo fundamentalmente de las interacciones, y la ventaja es que tenemos bien poquitas interacciones físicas. Tenemos 4: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. No hay más. Y 2 de esas son infinitas. Y entonces, como son infinitas, esas están enredándose a escala cósmica. Las interacciones fuertes y la débil son de muy, muy bajo rango. O sea, no estamos enredados con fuerza fuerte ni con fuerza débil, con otras cosas que estén más allá de un núcleo atómico. Pero con la gravedad, que no sabemos qué es, y con el electromagnetismo, que es la luz, ahí sí, como son de alcance infinito, ahí para describir un sistema, pues ya nos amolamos, porque como son de alcance infinito, ahí sí, para describir 2 sistemas, ya sabemos que hay una interacción, porque el campo es de alcance infinito. Y entonces eléctricamente y gravitatoriamente todo está enredado con... Pero con las cartas fue muy fácil, pero hacer esos cambios para objetos macroscópicos, yo no dudo que se esté trabajando en eso. Estoy seguro que el Deep State está trabajando en eso. No me quedo. Espero haber contestado. No sé si es emocionante. Al inicio de la plática, Benjamín, mencionabas que la energía no está cuantizada y que lo único que está cuantizado es la acción. Y bueno, en todos nuestros cursos de física, siempre que se habla de mecánica cuántica, se dice pues que la energía está cuantizada. ¿Cómo demuestro eso? No, es que yo creo que ahí está como el chisme, la pólvora del chisme científico, ¿no? Todos lo dicen en la facultad lo dicen. Sí, sí. Entonces yo les digo a mis estudiantes de la universidad, les digo, a ver, vamos a empezar. Lo único cuántico es la acción. Y les pongo la formulita esta.
E igual a h nu. Eso es lo que dicen que es la cuantización de la energía. Ahí la energía no está cuantizada. Lo que está cuantizado es E entre nu. O sea, como la frecuencia es 1 entre tiempo, es la energía por el tiempo. Y eso sí tiene las unidades de acción. Entonces, dado cualquier energía, pero ahí puedes agarrar un valor continuo de la energía y no está cuantizada. Una vez que dices la energía de quién, o sea que le pones una frecuencia, entonces ya con la energía y la frecuencia, esas tienen que estar empaquetadas en tamaños de bolsitas H. ¿Cuántas bolsitas H hago con esta energía y esa frecuencia? O sea, con este color y con esta energía, ¿cuántas bolsitas de tamaño H, que es el cuánto de acción, hago? Pero lo único que está cuantizado es la acción. Obviamente, si de este lado tienes la energía y allá está H, o sea, el cuánto de acción, dicen, ay, miren, aquí dice que la energía está cuantizada. No, despeja bien. Lo que está cuantizado es E entre nu. Eso es lo que está cuantizado. Pero no sería solo como abuso del lenguaje cuando decimos la fuerza gravitacional como usamos la G, que eso en realidad es una aceleración, no es una fuerza. En verdad, la gravedad, de verdad, yo creo que muy profundamente nadie sabe qué es. Digo, la versión más moderna, que es la de la relatividad general, dice que la gravedad es la curvatura. No, pues es la ecuación G mu nu igual a 8 pi t mu nu. O sea, que la geometría es igual a la energía. Esa es la ecuación. Claro, esa es una ecuación tensorial. O sea, de 16. Y la solución más fácil es la de Schwarzschild, o sea, la del agujero negro. Pero esas singularidades ni siquiera las encontró Schwarzschild, las encontró Hilbert, el de la mecánica cuántica. Cuando vio las soluciones de Schwarzschild, él le cambió las variables y en esas variables es donde aparecen los agujeros negros. Pero en el caso de la gravedad, yo pienso que nadie sabe qué es fundamentalmente. Digo, a nivel así de secundaria, pues sí, lo que usa la NASA para mandar fuentes sí sabemos qué es la gravedad. Pero la energía en esos casos tiene que plantearse como caso por caso. Y ahí, obviamente, como son cosas tan grandes, no alcanzamos a ver. Si pensamos que la constante de Planck es el píxel del universo, pero es tan fino el píxel. Digo, ya los teléfonos tienen tantos píxeles que ya es imposible verlos. Digo, en esas teles todavía se alcanzan a ver los triangulitos, los píxeles. Y si ven una tele vieja, pues están re grandes los píxeles, no tienen una resolución bien chata. Pero si con un buen teléfono ya no alcanzas a ver la resolución. Pues la resolución de este universo es de tamaño H, de la constante de Planck. Pero todo tiene que estar cuantizado en términos de acción, no de energía. Obviamente, en esa fórmula de E igual a H nu, pues ahí está la energía y entonces de ahí, pero yo entiendo que la gente se confunda, pero lo que yo no entiendo es que el maestro de mecánica cuántica diga que la energía está cuantizada. Eso es lo que no entiendo. No lo sé. Pero sí es cierto que lo dicen, creo que decía una diapositiva, en todos lados dicen que la energía está cuantizada y eso no es cierto. Tú puedes tomar un valor en el continuo de las energías, ahí estaba la gráfica. La energía puede tomar un valor entre continuo. Simplemente, si esa energía va a describir un fenómeno ondulatorio, esa energía, esa frecuencia y esa energía solamente se pueden combinar en paquetitos, en n paquetitos de tamaño h, de la constante de Planck. Entonces, tu energía y tu frecuencia, si tiene mucha energía, pues te van a salir 10 a la 20 paquetitos. Pero son paquetitos de acción, no de energía. Porque ese paquetito tiene una energía, pero también tiene un tiempo, que es el recíproco de la frecuencia. No sé si contesté. Me da la impresión de que no. Bueno, compañeros, pues si ya no hay más comentarios o preguntas, con esto damos por finalizada la sesión del compañero Benjamín. Le agradecemos mucho, como siempre. Voy a subir el PDF así como hicieron todos y Gracias. ahí me escriben, ahí me molestan.